Existen lugares en la Tierra a los que nunca podrás ir. Y no es porque el viaje sea demasiado caro, ni porque se encuentren demasiado lejos. Es porque lo que guardan en su interior es demasiado peligroso, demasiado valioso o demasiado secreto para que cualquier persona común pueda verlo. Algunos de estos sitios custodian el futuro de la humanidad en caso de un colapso global. Otros contienen respuestas a preguntas que nos hemos hecho durante siglos. Y de unos pocos, los gobiernos ni siquiera confirman su existencia. Hoy vamos a revelarte 10 de estos lugares, pero quédate hasta el final, porque el último de la lista cambiará tu percepción de lo que creías posible. Nuestro viaje comienza en el corazón desértico de Australia, a 18 kilómetros al suroeste de Alice Springs. Aquí, el silencio es absoluto, roto solo por el viento que barre una tierra roja y antigua. En medio de este vacío, se levanta un complejo de cúpulas blancas y antenas que apuntan al cielo, como un observatorio de otro mundo. Este es Pine Gap, y no aparece en los mapas públicos. El espacio aéreo sobre él es una de las zonas más restringidas del planeta. Opera desde 1970 como una estación de vigilancia secreta gestionada por la CIA, la NSA y el gobierno australiano. Dentro de este complejo, más de 800 empleados controlan satélites espía que interceptan comunicaciones a través de un tercio del globo. Desde llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta señales de radio militares. Lo que se escucha aquí puede decidir el destino de naciones. Pero la prohibición más extrema no es para ti, sino para ellos. Cada empleado firma un contrato que le prohíbe, de por vida, revelar cualquier detalle de su trabajo. Ni a sus familias, ni a sus amigos, ni décadas después de retirarse. Es la gran paradoja, una base creada para proteger. La libertad opera bajo un secreto tan absoluto que les niega esa misma libertad a quienes la sirven. Y mientras Pine Gap vigila el presente, nuestro siguiente destino se prepara para proteger nuestro futuro en caso de que todo lo que conocemos llegue a su fin. Ahora, nos movemos a 1600 kilómetros del Polo Norte a un archipiélago noruego llamado Svolvær. Es un mundo de hielo y oscuridad perpetua durante el invierno. Aquí, en la ladera de una montaña de piedra arenisca congelada, una estructura de concreto emerge de la nieve, brillando con una extraña luz turquesa. No hay guardias armados, porque el entorno es la propia fortaleza. Estás viendo la entrada a la bóveda global de semillas, construida a 130 metros de profundidad. En su interior mantenida a una temperatura constante de menos 18 grados Celsius. Descansa la póliza de seguro biológico de la humanidad, más de 1.2 millones de variedades de semillas. Una copia de seguridad de casi todos los cultivos del planeta. La llaman la bóveda del juicio final, y no es una hipérbole. Fue diseñada para sobrevivir a un colapso global. Desde una guerra nuclear hasta el impacto de un asteroide, y ya ha demostrado su propósito. Cuando la guerra civil siria destruyó un banco de germoplasma vital en Alepo. Esta bóveda proporcionó las semillas para reconstruirlo. La prohibición aquí es absoluta. Solo un puñado de custodios puede acceder a su interior. Es la paradoja definitiva, el lugar más esperanzador de la Tierra. Un testamento a la colaboración global es casi completamente inaccesible para la humanidad que busca salvar. Pero no todos los lugares secretos se preparan para el futuro. Algunos parecen congelados en un pasado de secretismo absoluto. Ahora viajamos a las entrañas de los montes Urales, en la República de Bashkortostán, Rusia. Este no es un paisaje para humanos. Es un laberinto de picos helados y bosques impenetrables donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 40 grados Celsius. En este aislamiento absoluto existe una ciudad que no encontrarás en ningún mapa turístico Meshker. Fundada en 1979, es una de las últimas ciudades cerradas de la era soviética. Se estima que 17.000 personas viven aquí, sus vidas enteras clasificadas como secreto de Estado. Imágenes satelitales han revelado durante décadas excavaciones a una escala colosal en el monte Imonto, que se eleva sobre la ciudad.
Nadie fuera del Kremlin sabe con certeza que se construye bajo esa montaña. Las teorías apuntan a un complejo subterráneo de hasta 1000 kilómetros cuadrados. Un arca de supervivencia para el liderazgo ruso en caso de una guerra nuclear total. La prohibición aquí es física y letal. La ciudad está rodeada por 2 batallones y patrullada por el Servicio Federal de Seguridad. El FSB, intentar acercarse significa ser interceptado mucho antes de ver siquiera sus luces. Es la máxima ironía de la planificación estatal, una ciudad entera, con sus familias, escuelas y rutinas diarias. Existe con el único propósito de permanecer invisible para el resto del mundo. El secreto gubernamental es poderoso. Pero ahora nos moveremos hacia un secreto que no se mide en kilómetros cuadrados, sino en siglos. Abandonamos el secreto de Estado para entrar en un secreto que abarca 12 siglos. En el corazón de la ciudad del Vaticano, más allá de la vista de los turistas y protegido por la Guardia Suiza Pontificia, se encuentra un lugar que no es una base ni una bóveda, sino una biblioteca, pero no una cualquiera. Estás ante los archivos apostólicos vaticanos, 85 kilómetros lineales de estanterías que custodian documentos que se remontan hasta el siglo VIII. El aire aquí dentro es denso, cargado con el olor a pergamino antiguo y el peso de decisiones que moldearon el mundo occidental. Este no es un lugar de peligro físico, sino de peligro existencial. El acceso es una de las prohibiciones académicas más estrictas del planeta. Solo investigadores altamente calificados, después de un riguroso proceso de aprobación, pueden solicitar ver documentos específicos y nunca se les permite entrar a las estanterías. Además, todo el material permanece sellado durante 75 años después del fin de un pontificado. ¿Qué se esconde en esos pasillos silenciosos? Se sabe que contienen las actas del juicio a Galileo Galilei y la excomunión de Martín Lutero. Pero las teorías apuntan a mucho más: correspondencia secreta con figuras como Napoleón o Hitler, y quizás textos que podrían reescribir la historia del propio cristianismo. Es la máxima ironía: el archivo más importante de Occidente es, en su mayor parte, un libro cerrado para la civilización que ayudó a crear. De los secretos escritos por el hombre, ahora vamos a un lugar donde la naturaleza misma prohíbe el paso de una forma mucho más letal. Ahora nos dirigimos a un lugar donde el paraíso y el infierno son la misma cosa. A 33 kilómetros de la costa de São Paulo, en Brasil, emerge del océano una isla de 430.000 metros cuadrados. Desde la distancia, es una visión de belleza perfecta, una montaña verde esmeralda, envuelta en una niebla salina, rodeada de aguas azules y cristalinas. Se siente el calor, la humedad de la jungla y el sonido hipnótico de las olas. Pero este paraíso tiene un nombre que los pescadores locales solo susurran con miedo: Ilha da Queimada Grande. La razón se arrastra bajo cada hoja, se enrosca en cada rama. Este es el único hogar de la víbora de lanza dorada, y la densidad de población es una cifra que desafía la razón: hasta 5 serpientes por cada metro cuadrado. El veneno de esta criatura es 5 veces más potente que el de sus parientes del continente, no mata limpiamente. Licúa la carne humana y los órganos internos, provocando una muerte atroz en menos de una hora. La leyenda cuenta la historia del último farero y su familia, quienes, según los informes, murieron desesperadamente mientras las serpientes entraban en su casa por las ventanas. Hoy, el faro es automático. La Armada de Brasil prohíbe por ley el desembarco de cualquier civil. Es una zona de exclusión biológica, patrullada y letal. Solo un puñado de científicos con permisos especiales se atreven a visitarla. Es la máxima ironía de la naturaleza: un lugar tan lleno de vida es, para un ser humano, el sinónimo más exacto de la muerte. Un Edén donde el único pecado es poner un pie en su suelo. Pero hay prohibiciones aún más extrañas, lugares donde el peligro no somos nosotros, sino lo que llevamos dentro. Si esto te está fascinando, lo que viene es aún más increíble. Suscríbete y activa la campana para asegurarte de no perderte el resto de este viaje. Ahora,
Continuamos hacia un lugar donde el mayor peligro para la creación somos nosotros mismos. Ahora viajamos a un lugar donde el tiempo no se mide en siglos sino, al punto exacto donde el planeta Tierra nació de nuevo ante nuestros ojos. A 32 kilómetros de la costa sur de Ilenia, una columna de humo negro y vapor se elevó desde el fondo del océano el 14 de noviembre de 1963 durante 3 años y medio. Un volcán submarino arrojó ceniza y lava, creando una isla completamente nueva de 2.7 kilómetros cuadrados Cerci. El aire aquí huele a azufre y a sal. La tierra bajo tus pies es roca volcánica negra, todavía tibia en algunos lugares, un lienzo en blanco para la vida. Pero este laboratorio de la creación tiene la regla más estricta de todas. Está prohibido para ti y para casi toda la humanidad. Cerci es un patrimonio de la humanidad por una razón única. Es un experimento natural sobre cómo la vida coloniza tierra estéril y la contaminación humana es la mayor amenaza. Solo un puñado de científicos con permisos especiales pueden pisarla y deben seguir protocolos más estrictos que los de un quirófano. Se prohíbe introducir cualquier tipo de semilla, y la anécdota más famosa demuestra por qué. En uno de los primeros viajes, un científico rompió la regla más extraña, defecó en la isla. Semanas después, una planta de tomate brotó de la lava. La semilla no digerida obligó a organizar una misión de erradicación para destruirla y preservar la pureza del experimento. Para entender cómo comienza la vida, los humanos deben estar ausentes. Pero si aquí nos alejamos para no contaminar la ciencia, nuestro siguiente destino nos prohíbe acercarnos para no destruir una cultura entera. Ahora, nos sumergimos en las aguas turquesas del Golfo de Bengala hacia una isla que no existe en el tiempo. Desde el Aira. Es la imagen de un paraíso perdido, 60 kilómetros cuadrados de una jungla impenetrable, rodeada por un arrecife de coral perfecto y playas de una blancura casi irreal. El aire es denso, cargado de humedad y del olor a vegetación que no ha sido tocada en milenios. Aquí no hay puertos, ni luces, ni una sola señal del siglo XXI. Para Sentinel del Norte no es... Es el hogar de una de las últimas tribus no contactadas del planeta. Un pueblo que ha vivido en aislamiento absoluto durante 60.000 años y que ha respondido a cada intento de contacto con una violencia implacable. La prohibición es una ley impuesta por la Armada de la India. Es ilegal acercarse a menos de 5 millas náuticas de su costa. No se protege un secreto militar, sino a la humanidad misma. Nuestra simple presencia es un arma biológica. Un resfriado común podría desencadenar una plaga que los aniquilaría. Pues carecen de inmunidad y la amenaza es recíproca. Todo aquel que ha ignorado la advertencia ha sido recibido con flechas. Tras el tsunami de 2004, un helicóptero enviado para ver si habían sobrevivido fue recibido por un guerrero solitario en la playa, disparando su arco contra la máquina. El mensaje era claro: estamos vivos y no queremos su ayuda. Es la máxima paradoja de la era global. El acto de respeto más profundo es dejar a un pueblo completamente solo. Nos alejamos para protegerlos de nuestras enfermedades, pero hay lugares de los que nos alejamos por las cicatrices que dejó nuestra propia locura. Ahora cruzamos a Ucrania, a una tierra silenciosa que lleva la cicatriz más profunda de la era atómica. Aquí, el aire tiene un sabor metálico y el único sonido constante es el crepitar de tu contador Geiger, recordándote que el peligro más grande es invisible. Estás en la zona de exclusión de Chernóbil. Un área de 2.600 kilómetros cuadrados sacrificada para siempre. Por el desastre de 1986, en su centro fantasma yace Pripyat, una de 50.000 habitantes congelada en el tiempo. Sus residentes fueron evacuados en 36 horas, con la promesa de que volverían en 3 días. Nunca lo hicieron. Dejaron atrás sus hogares, sus posesiones y una noria que nunca llegó a inaugurarse, un símbolo eterno de una alegría que jamás fue. La prohibición aquí es biológica y temporal, pero a una escala que desafía la comprensión humana. El área no será segura para habitar durante otros 20.000 años. Sin embargo, en nuestra ausencia ha ocurrido algo extraordinario.
la naturaleza ha regresado con una fuerza impensable. Osos, lobos y linces deambulan por las calles vacías. Los árboles crecen a través de los pisos de los apartamentos. El apocalipsis para el hombre fue un génesis para la naturaleza, convirtiendo este monumento a nuestro fracaso en una de las reservas de vida silvestre más importantes de Europa. Es la paradoja definitiva, creamos un infierno radiactivo y al huir de él dimos paso a un paraíso salvaje. Pero este fue el resultado de un error catastrófico. Los dos lugares que quedan en nuestra lista son diferentes. No fueron creados por accidente, sino por un diseño mucho más secreto. Ahora, aterrizamos en la aridez absoluta del desierto de Nevada. Un lugar donde el horizonte tiembla por el calor y el silencio es tan vasto que se siente como una presión. En medio de esta nada, existe un vacío de casi 13.000 kilómetros cuadrados de espacio aéreo restringido. Este es el hogar del secreto militar más famoso del mundo, el Área 51, durante más de medio siglo. El gobierno de Estados Unidos negó su existencia, borrándola de todos los mapas públicos. Solo en 2013 admitió lo obvio. La prohibición aquí es total. Sensores de movimiento, patrullas armadas y letreros que no dejan lugar a dudas. El uso de fuerza letal está autorizado, pero el verdadero secreto no eran los extraterrestres. Lo que se desarrolló aquí fue tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo, el avión espía U-2. El SR-71 Blackbird que volaba al borde del espacio a más de 3.500 kilómetros por hora y el caza furtivo F-117 Nighthawk eran nuestros propios ovnis. Y aquí es donde el secreto se vuelve genialidad. El gobierno no luchó contra las teorías de conspiración. Las Element. Cada luz extraña en el cielo nocturno, cada avistamiento inexplicable, se convirtió en una capa más de mitología que ocultaba la verdad, prototipos de miles de millones de dólares. El mayor acto de ilusionismo de la historia moderna. El secreto mejor guardado del Área 51 es, irónicamente, que ya no queda un gran secreto alienígena por guardar. El lugar se ha convertido en un mito. Un imán para la curiosidad global, mientras la tecnología real se desarrolla en otros lugares. Pero incluso este pináculo del secretismo, este icono de la conspiración y la ingeniería aeroespacial, palidece en comparación con nuestro destino final. Todo lo que has visto hasta ahora, desde bóvedas y bases hasta islas prohibidas, es solo la antesala a un lugar que no fue diseñado para guardar un secreto, sino que es el secreto mismo, una herida abierta en el corazón de un continente más letal hoy que hace un siglo. Y ahora llegamos al final. No a una base secreta ni a una isla remota, sino al corazón de Europa. A una herida abierta en el noreste de Francia, un lugar que no fue descubierto, sino creado por nuestra propia mano. Tras el armisticio de 1918, el gobierno francés se enfrentó a una verdad aterradora, más de 1.200 kilómetros cuadrados de su propio país. El antiguo campo de batalla de Verdún estaban tan devastados que eran irrecuperables. Millones de municiones sin explotar, incluidas armas químicas, yacían enterradas. El suelo mismo estaba envenenado. En un acto sin precedentes, declararon esta área como la Zouch, una zona roja sacrificada y prohibida para la vida humana para siempre. Hoy, el aire allí es pesado y metálico. El silencio no es de paz, sino de ausencia. El suelo es un paisaje lunar de cráteres superpuestos y bajo una fina capa de vegetación, la tierra está saturada de plomo, mercurio y arsénico a niveles que matarían cualquier cosa que intentara crecer. El peligro aquí no es una serpiente o un guardia, es el suelo bajo tus pies. Cada paso es una apuesta contra un siglo de muerte latente. Se estima que tomará entre 300 y 700 años solo para limpiar la capa superior, si es que alguna vez es posible. El Departamento de Desminado francés sigue trabajando, una misión casi eterna donde los operarios aún mueren cada año. Pero la verdadera revelación es que la guerra no terminó en 1918, para la Tierra, continúa. El acceso está prohibido por ley, no para proteger un secreto, sino porque la zona es el secreto, una lección que nos negamos a mirar de frente.
Y esa es la paradoja definitiva. Llamamos historia a las guerras del pasado y las encerramos en libros. Pero en las Orush, la guerra nunca se fue. Es un veneno que sigue filtrándose en la tierra, un eco de explosiones que nunca se detuvo. El monumento perpetuo a una locura que la tierra misma se niega a olvidar. Desde las bases de espionaje que vigilan nuestro presente hasta las tierras que nuestra propia historia ha envenenado para siempre. Hemos visto que el mapa del mundo está lleno de vacíos prohibidos. Has recorrido con nosotros el camino hacia el Área 51. La bóveda del juicio final y la aterradora Zonrish. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos 10 lugares te impactó más? ¿La ciudad secreta? ¿La isla de las serpientes o la tribu que rechaza por completo nuestro mundo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje a lo prohibido. Si quieres seguir descubriendo los secretos que el poder no quiere que conozcas, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima expedición.